Imagínate que estás una noche con tus amigos por la calle y os topáis con un artefacto extraño, con forma de calavera y que parece muy antiguo. En él se puede leer Silbato de la muerte y el graciosillo del grupo propone soplar. ¿Te arriesgarías a hacerlo? Whistle, el silbido del mal, es la nueva película de terror que llega hoy mismo, 20 de marzo, a los cines españoles. Y hoy vamos a hablar de esta película, sin spoilers, por supuestísimo, y de si merece la pena o estamos ante otro fracaso absoluto. ¡Empezamos! Un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito, un antiguo silbato azteca de la muerte. Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras para perseguirlos. Mientras las víctimas aumentan, los amigos intentan descubrir el origen del artefacto y detener la terrible cadena de sucesos que han provocado. La película está dirigida por Corin Hardy, conocido por dirigir dentro del universo Expediente Warren, El Conjuro, la película de la monja, que no es la mejor para nada, pero oye, su mérito tiene. Hardy ya había demostrado anteriormente que le interesa hacer terror basado en mitología y objetos malditos, algo que vuelve a explorar aquí, en esta película, con el elemento estrella de esta película, esta cosita tan mona de aquí. Según ha contado en entrevistas, él quería hacer una película de terror basado en el cliché adolescente, inspirándose en películas que veía de joven, pero mezclándolo con mitología real. Esto explica por qué a veces nos recuerda a cosas del género como maldiciones tipo Destino Final, objetos malditos como en The Ring, El Aro, y al mítico grupo de adolescentes perseguidos por una entidad sobrenatural. La figura central de esta película está basada en un silbato de la muerte azteca, un instrumento arqueológico encontrado en excavaciones en México. Estos silbatos tienen forma de calavera y producen un sonido extremadamente inquietante, parecido a un grito humano. Los investigadores creen que se utilizaban en rituales, ya que muchos silbatos se encontraron en tumbas o junto a sacrificios humanos, lo que sugiere que podían formar parte de ceremonias relacionadas con el paso al más allá. En la mitología azteca, la muerte estaba muy ligada a la figura del dios Mictlantecutli, señor del inframundo. Perdonad si lo he pronunciado mal, ¿vale? Es muy difícil esa palabra, el idioma en general. Y algunos investigadores piensan que el sonido del silbato podría representar el grito de las almas al entrar en el mundo de los muertos. Por otro lado, también se cree que pudieron ser utilizados en conflictos bélicos, soplando muchos de ellos a la vez, con el objetivo de aterrorizar a los enemigos antes del combate. Vamos, una forma de guerra psicológica. La película toma esta idea real y la transforma en un objeto maldito. Aquí el silbato no solo produce un sonido terrible, sino que invoca algo que empieza a perseguir a todo el que lo oye. Este tipo de recurso es verdad que está bastante utilizado en el terror sobrenatural, es decir, un objeto cotidiano o histórico que se convierte en la entrada a una maldición. El director de la película dijo que cuando escuchó el sonido del silbato de la muerte azteca por primera vez, pensó que era algo, en sus palabras, sacado de una película de terror. Y de ahí nació la idea central para este largometraje. Como concepto, Whistle me ha parecido muy interesante porque parte de una acción básica como soplar un silbato, que no es un silbato cualquiera, ¿vale? Que da mal rollo, desencadena algo que no se puede detener, como es la propia muerte. Y esto conecta con el miedo universal a activar algo que no puedes controlar o a una muerte inevitable. Un recurso muy típico del terror moderno, que se usa mucho, sí, pero a mí personalmente me encanta y no me canso de ver películas de terror con esta estructura base. Aunque, vamos a ser honestos, la mayoría de películas que están saliendo así últimamente son muy malas. Véase Tarot. Y también confieso que yo soy muy fan donde un grupo de adolescentes va cayendo uno a uno. Me encantan. Es un rasgo bastante clásico del género, se ha hecho siempre y sinceramente mi disfrute aumenta muchísimo cuando esos personajes son insoportables o toman decisiones realmente estúpidas, porque así es como más divertido y satisfactorio cuando van muriendo uno a uno, la verdad. En ese sentido, Whistle, el silbido del mal, entra bastante bien dentro de esa tradición. Lo que me ha sorprendido es el recibimiento regulero que está teniendo la película. Obviamente no es el
largometraje de terror del año, eso ya te lo voy avisando, ni es una obra maestra, pero yo creo que si vas con las expectativas adecuadas, que es la de pasar un rato entretenido viendo una peli de terror y poco más, cumple bastante bien su función. En cuanto al ritmo, la película también funciona bastante bien, porque la historia avanza con agilidad y no se hace pesada en ningún momento, ya que el misterio sobre la maldición y las reglas que le rodean mantiene el interés durante gran parte del metraje, algo que es bastante importante en una película de este tipo. Ahora bien, uno de los puntos donde creo que la película podría haber funcionado mejor es en la construcción de sus personajes, ya que no se llega a conectar con ninguno de ellos. Y aunque, como decía antes, a veces esa falta de conexión puede formar parte de la diversión en este tipo de historias, de ahí los adolescentes insufribles que vayan muriendo y jaja, qué guay. Lo cierto es que desde el punto de vista narrativo se echa en falta una conexión emocional un poco más fuerte. Cuando el espectador siente esa conexión y se implica más con los personajes, cada escena de peligro genera mucha más tensión. Quieres que sobrevivan, quieres ver cómo escapan. Y eso hace que en cierta manera la trama tenga más peso. Aquí en cambio muchas veces es más la curiosidad por ver quién va a morir después, por ver quién es el siguiente en morir y cómo va a hacerlo, más que de preocupación real por lo que les pase. Otro de los aspectos más interesantes de esta película, para mí el que más, es su concepto central. La forma en la que la muerte persigue a los personajes es original y tiene un potencial muy atractivo para el género, ya que es una de esas ideas que despiertan inmediatamente la curiosidad del espectador. Quieres entender cómo funciona la maldición, cuáles son sus reglas y si realmente existe una forma de escapar. Y sí, la premisa es muy potente, pero el guión no siempre profundiza todo lo que debería en ella. Aún así, la ejecución es lo suficientemente sólida como para mantener el interés durante toda la película. A nivel visual, Whistle, el silbido del mal, también cumple bastante bien. La puesta en escena está bien cuidada, el ambiente es oscuro y las escenas de muerte están bien trabajadas. Y ojo, que no es una película especialmente sutil en ese sentido. Avisados estáis. Las muertes son bastante gráficas y están diseñadas para impactar visualmente. Así que para los fans del terror más explícito, esto probablemente sea uno de los puntos más positivos. Otro aspecto que destaca en este largometraje es el uso del sonido, que tiene sentido teniendo en cuenta que esto va de un silbato. Pero más allá de lo evidente, el diseño sonoro juega mucho con la anticipación, porque ese sonido se convierte en una señal de peligro que genera tensión antes incluso de que ocurra nada en pantalla. Es un recurso sencillo, pero funciona muy bien para crear inquietud. En cuanto al reparto, algo que la verdad también me ha sorprendido bastante, y es que aquí tenemos muchos actores conocidos. Esto no es muy habitual en este tipo de películas, donde muchas veces el reparto está formado por influencers o por actores que no han hecho apenas proyectos todavía. Aquí en cambio tenemos nombres muy reconocidos como Daphne King, conocida por su papel en Logan o en la serie La Materia Oscura, a Nick Frost, al que muchos recordamos por la comedia de terror Shaun of the Dead o Zombies Party, creo que se llamó en España, a Michelle Fairley, un icono de Juego de Tronos, o por ejemplo también a Sophie Nellis, que participa en Yellow Jackets, una serie de terror y misterio que, por cierto, recomiendo bastante si no has visto. En general, este reparto cumple muy bien con lo que la película necesita, aunque el guión no siempre les da suficiente espacio para desarrollar personajes demasiado complejos. En resumen, Whistle, el silbido del mal, es una película que no reinventa el género, ni va a ser lo mejor que tengamos de terror este año, espero, ni es una joya oculta del terror, pero tampoco parece que pretenda serlo. Funciona más bien como un entretenimiento directo, una premisa curiosa, un ritmo bastante ágil, algunas muertes creativas y una atmósfera suficientemente inquietante como para mantenerte atento durante toda la película. Ahora bien, si buscas una obra maestra, esta película seguramente no te cambie la vida. Pero si te gusta este tipo de historias de maldiciones sobrenaturales y grupos de adolescentes enfrentándose a algo que claramente les supera, es probable que pases un buen rato viéndola. Yo al menos recomiendo darle una oportunidad. Que por cierto, la película cuenta con una escena postcréditos muy chula, así que si vas a ir a verla al cine, quédate sentado un par de minutos más. Mi puntuación para esta película es un 3,5 sobre 5. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Cuéntame, por favor, que tengo mucha curiosidad. ¿Te llama la atención esta película? ¿Eres también fan de esas pelis de adolescentes insufribles muriendo uno a uno? Te leo en comentarios. Y si te gusta el cine de terror y este tipo de vídeos, suscríbete al canal, que aquí solo hablamos de eso. Como siempre, muchas gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!